Hola. Ahí Hola, está. Hola, ¿me escuchás? mucho gusto. Sí, 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 está bien, se escucha perfecto. Bárbaro. Eh, bueno, bienvenidos. Estamos en un nuevo Ley para Estudiantes por la Libertad Argentina. Em, bueno, yo soy Agustín Bierini, soy coordinador local senior por Estudiantes por la Libertad Argentina. Em, ¿Podrías presentarte para el público, por favor? Sí, cómo no. Yo soy Luis Diego Fernández, soy doctor en filosofía y doy clases en la universidad. Doy clases en la Universidad de Itela y en otros lugares, pero básicamente en la de Itela tengo varios libros publicados. eh, Básicamente eso. Qué bueno, yo también estoy estudiando licenciatura en filosofía, Ok, así que va a ser un gusto. buenísimo. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, Sergio, ¿te podrías presentar para el resto? No se te escucha. Disculpen a los espectadores. Tiene arreglos A ver, Sergio. No, no se te escucha. ¿Tenés auriculares, por ejemplo, para hablar? Sí, no hay problema. Bueno, mientras tanto, Sergio, comentanos un poco de las clases que das, de qué temas cuál es tu especialidad, en el área Sí, de bueno, filosofía, por supuesto. sí, obvio, ¿no? A ver, yo tengo una tesis de doctorado sobre la filosofía de Foucault, que, digamos, básicamente es la base de mi libro Foucault y el liberalismo, que lo tengo acá, que salió editado por Galerna en el año 2020, ¿no? Acá se puede ver, parece. Esta es mi tesis de doctorado, Foucault y el liberalismo, y el nuevo libro es La creación del placer, que me parece que la idea es hablar de este libro que salió este año, también editado por Galerna, ¿no? Así que como pueden ver, o sea, lo que yo trabajo básicamente es la filosofía francesa contemporánea, esa es mi área de investigación, y sobre todo el pensamiento de Michel Foucault y de Gilles Deleuze y de otros autores franceses, básicamente, ¿no? Esa es mi área, pero después, obviamente, fuera de la filosofía francesa también doy autores, qué sé yo, angloamericanos, anglosajones, británicos, estadounidenses. Trabajo en la tradición liberal también en función de Foucault, digamos, ¿no? Yo me acerqué a esa tradición de pensamiento a partir de la filosofía de Foucault. No es que vengo de la tradición liberal, sino que exploro autores que tienen que ver con ese linaje a partir de una óptica Foucaultiana, ¿no? Eh, pero Perfecto. básicamente ese es como mi territorio. Bien. Sergio, probamos si ahora te anda el audio. No, no se te escucha. Probás saliendo de la llamada, a ver. Probá saliendo y volver a entrar, a ver. Bueno, siguiendo con los temas que estábamos charlando recién. Realmente yo soy un gran amante de Foucault y es uno de los autores que más se relaciona con el liberalismo, ¿no es cierto? Em, es fascinante. Ojalá todos tengan la oportunidad de leer el libro. Y yo también ahora justo lo estoy leyendo también. Lo tengo, me lo compré hace poco y realmente es una tesis fantástica. Y
creo que a futuro va a ser una inspiración también para mi tesis en algún momento. Obviamente porque, bueno, eh, tengo una ambientación liberal. Ujú, ujú, ok. Y el libro sobre el placer, comentanos un poco, es un libro fantástico. No sé si todos tuvieron la oportunidad de leerlo. Bueno, a ver, yo creo que tiene bastante que ver con Foucault y el liberalismo en el sentido de que Foucault y el liberalismo es un libro de filosofía política y La creación del placer es un libro de ética. Yo en general siempre lo presento como un libro de ética, ¿no? Es decir, puede funcionar como un complemento de Foucault y el liberalismo. No es un libro, obviamente, donde haya cuestiones que tienen que ver con la tradición liberal, eso es Foucault y el liberalismo. Acá básicamente lo que hago es un libro más chico, como pueden ver, digo, mucho más finito de Foucault y el liberalismo, es un libro que está estructurado en tres partes, ¿no? O sea, tiene toda una primera parte que es más académica, que se llama La historia del cuerpo, donde voy analizando históricamente, desde la perspectiva de Foucault, desde los textos de Foucault, la noción de placer en la antigüedad griega, en Roma, en el cristianismo, en la modernidad, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, esa es la primera parte. Toda una segunda parte que tiene que ver con determinadas prácticas placenteras, digamos, que van desde la gastronomía hasta la sexualidad, pasando por el sadomasoquismo, por las drogas, en la segunda parte, y hacia el final hay todo un análisis sobre militancias contemporáneas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el feminismo, con la diversidad, LGTBI y demás, y viendo cómo Foucault pensaba esas cuestiones en fines de los 70, principios de los 80. Básicamente es un libro que trabaja con intervenciones, con textos de Foucault de la década del 70, mediados de los 70, hasta el año 84 que él muere. La idea básicamente Bien, es eso, es como presentar desde esas tres áreas, por así decir, cuál era la visión que tenía Foucault respecto del placer, respecto del deseo también. Hay una suerte de eh, como de debate que tiene con Deleuze en relación con el deseo. Eh, y bueno, un poco tratar de situar la cuestión de la sexualidad también digamos, en ese lugar. bien. A ver, Sergio, probamos de A ver, nuevo. ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Bien, fantástico, ahora sí. Perfecto, al fin. Bueno, Bueno, muchas gracias. oficialmente bienvenido. Disculpen, muchas gracias. Bueno, después de todos los problemas. Gracias, Diego, Luis Diego, por estar acá. Bueno, más o menos era presentarte, pero bueno, ya lo hiciste vos. Doctor en filosofía, que ahí nos habíamos en la presentación, me había olvidado de colocarlo, que me marcabas eso. Sí, es doctor en filosofía por la Universidad de San Diego. Estuve ahí buscando toda la presentación para hacerla bien. Lamentablemente, bueno, falló el micrófono. Bueno, queríamos invitarte para que charlaras de este libro, que es interesante, de Foucault. Muchos, que lo que haces vos, de traerlo como pensador liberal, como traerlo, que volvamos a tenerlo en el pensamiento, no solamente a Foucault. Yo sé que tenés a tres autores, que son Foucault, Deleuze, que lo estabas nombrando. No, creo que estoy fallando la pronunciación, no sé si estoy no tan bueno, tengo francés. Deleuze y Guattari, que comentabas que son más o menos mal interpretados tanto por izquierda como por derecha en su pensamiento, y que son más cercanos a las ideas de la liberales. Creo que vos te representás como alguien más etiquetado, como más libertario, eh, de izquierda, que escribís en Seúl, leyendo lo que tus notas en Clarín y en los diferentes medios que a veces publicás. ¿Es así, Luis? Bueno, a ver, varias cosas primero, ¿no? Sobre Foucault y sobre Deleuze y Guattari. Lo que yo diría es lo siguiente, a ver, son cosas distintas, ¿no? Foucault, hay un curso que es muy importante, que es Nacimiento de la Biopolítica, del año 79, que es la base de mi tesis de doctorado. A partir de ahí nace Foucault y el liberalismo, que es mi libro, digamos, ¿no? Ese curso es importante, ¿por qué? Porque ahí Foucault trabaja pensadores de la tradición liberal, o sea, habla de Milton Friedman, de Gary Becker, de Hayek, de Mises, lo cual es una novedad, incluso para los, digamos, aquellos que investigamos a Foucault. Ese curso se publica en el año 2004, si bien está impartido a fines de los 70, está editado en el año 2004 en francés. Por tanto,
fue un descubrimiento, porque no hay ningún tipo de intervención sobre el liberalismo de Foucault en sus libros publicados en vida, ¿no? Eso implica una aproximación bastante particular que tenía Foucault. No quiere decir, de manera directa, voy a matizar un poco, que Foucault pueda ser considerado un autor liberal, digamos. En todo caso, Foucault estudió el liberalismo con mucho criterio, me parece a mí, con poco juicio crítico, es decir, más bien había alguna ponderación de ciertos elementos, ¿no?, que él encontraba allí, otros tal vez no tanto, pero sí, una de las hipótesis tiene que ver con que Foucault a fin de la década del 70 tuvo alguna cercanía, sobre todo con un sector del Partido Socialista francés, que es la segunda izquierda, digamos, ¿no? Que era algo así como un ala, si ustedes quieren, más liberal del Partido Socialista, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las investigaciones, con los debates académicos de ese Foucault final, de fines de los 70, bueno, algunas posiciones dicen que sí, hay una convergencia de Foucault, de ese Foucault de fines de los 70 con ideas liberales, otros dirán que no. Yo soy partidario de que sí, de que hay una convergencia. Entonces, ¿eso quiere decir que Foucault fue liberal? No sé si fue liberal, pero yo creo que asumió posiciones que uno podría categorizar como liberales, ¿no? Eso con respecto de Foucault. Lo que sí tengo claro es que Foucault toda su vida fue un filósofo de un temperamento libertario. O sea, fue crítico de dispositivos disciplinarios, digamos, tuvo una visión crítica con respecto a la estatalidad, analizó el poder de manera muy, muy precisa y muy sistemática. Digamos, en ese sentido hay algunas convergencias. Y sobre Deleuze y Guattari es distinto, porque Deleuze y Guattari son autores que siempre se reivindicaron de izquierda, digamos. Hay que ver bien qué entendían ellos por izquierda. Es cierto que hay un libro que es El Antiedipo del año 72, que es un libro muy anarquista, es un libro muy crítico de la estatalidad. Es crítico del capitalismo, pero también es crítico del Estado. Entonces, yo diría que Deleuze y Guattari son autores de izquierda libertaria, forman parte de una izquierda antiestatalista, pero no dejan de ser de izquierda, ¿no? Y también allí hay un montón de interpretaciones. No hay un texto, así como está Nacimiento de la Biopolítica, de Deleuze y Guattari, donde ellos trabajen autores liberales. Pero hay especulaciones, hay papers que plantean que involuntariamente tal vez sus ideas pueden converger con posiciones liberales. Es un poco más complicado y más matizado. Pero yo diría que Deleuze y Guattari son autores de izquierda libertaria, la izquierda antiestatalista, lo cual hoy parece raro porque la izquierda es como muy estatizante, digamos, pero en la década del 60, Sí. fines de los 60, principios de los 70, no era tan así, ¿no? Y sobre mi posición yo te diría, sí, es como complicado a veces definirme, ¿no? Yo en algún momento sí decía que era un libertario de izquierda. Lo que pasa es que también en la práctica asumo posiciones más socioliberales, digamos, ¿no? Esa es la realidad. O sea, tengo una posición, digamos, que en principio por esta formación Foucaultiana sospecha como de cierta estatalidad, pero no soy un anarquista, digamos, eso está claro, digamos, ¿no? Yo no tengo una posición anarquista, ¿no? Sí creo que hay que analizar el poder en todo sentido, no solamente el poder del Estado, sino el poder en cualquier tipo de relación, el poder también del capital, o sea, en ese sentido sí, ahí está el elemento más de izquierda, si vos querés. Yo creo que los libertarios clásicos se centralizaban sobre todo en la cuestión del Estado, en lo que es el poder del Estado. Para mí eso es importante, pero no solamente el poder del Estado, hay poder en cualquier tipo de relación. Entonces, eso me pone por ahí en una situación más de izquierda. Pero sí, a ver, a mí no me molesta esa etiqueta de libertario de izquierda, eh, pero también hay que matizarla, digamos, ¿no? Excelente. Sí, está buenísima la presentación. Sí, a veces para más o menos poner en contexto, ya que vos sos bastante crítico de la actualidad de lo que ha sido, los que son los autoproclamados acá libertarios hoy en día en Argentina, más que todo, por haber dejado tantas estas reivindicaciones liberales, libertarias, de lo que son los derechos civiles. Siempre vos sos bastante crítico con eso. Y creo que en este libro de Foucault, La creación del placer, tratás de entrar en estos temas, si es así. Sí, a ver, este es un libro, yo te diría que este es un libro que, digamos, como dije antes, es un libro de ética, ¿no? Entonces, lo que trato de analizar es eso, es cómo entendían en principio los griegos el placer como afrodisia, cómo entendían los cristianos, digamos, en su tiempo el placer sexual en términos de carne, ¿no? Y ahí aparece el vínculo con el pecado y demás, y cómo entendía ya, digamos, o cómo era entendido a partir de la modernidad, sobre todo de fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX,
sobre todo en las corrientes más adelante freudo-marxistas, también a principios del siglo XX, la sexualidad. Entonces yo te diría afrodisia para el mundo antiguo, carne para el medioevo y sexualidad ya en la modernidad. Eso es lo que tiene que ver con la primera parte, ¿no? Después sí, digamos, en la segunda parte donde hablo de placeres específicos y de militancias particulares, puede aparecer lo que vos mencionás de los derechos civiles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el movimiento de derechos civiles. Sí, a ver, esa es una posición incluso que va más allá del libro este, La creación del placer, que para mí es fundamental, digamos, ¿no? Es decir, eh, yo creo que el movimiento de derechos civiles, no sé, en Estados Unidos en la década del 60, que estaba centralizado sobre todo en los reclamos de las minorías étnicas afroamericanas particularmente, después la sexualidad, después la diversidad, es fundamental y a veces se olvida eso, ¿no? Tengo la impresión de que cierta tradición liberal más de corte economicista probablemente olvida lo que tiene que ver con el liberalismo político. A mí me interesa, diría quizá por mi formación, más el liberalismo político que económico, porque hay más vasos comunicantes probablemente con mi formación filosófica, digamos, ¿no? Así que sí, yo creo que a partir de ahí está todo articulado, pero incluso si uno es un liberal clásico, te diría, lockeano, Locke da cuenta del principio de autopropiedad del cuerpo. Entonces, si uno parte del principio de autopropiedad del cuerpo, cualquier tipo de acción, digamos, en función de la autonomía de los cuerpos debería ser defendida por los liberales clásicos, ¿no? Y eso implica la sexualidad como parte de la autonomía, forma parte también de una posición en relación con las sustancias o con las drogas, digamos, uno debería ser partidario como mínimo de descriminalizarlas y como máximo de Sí. legalizarlas, digamos, porque todo tiene que ver, o todo parte del mismo principio, que es el principio lockeano de autopropiedad. Si el cuerpo es la primera propiedad, bueno, por tanto, con esa propiedad primigenia uno puede hacer lo que le place en tanto y en cuanto no vulnere el derecho de un tercero. Eso es como un principio básico del liberalismo clásico, ¿no? Lo que pasa es que a veces tengo la Sí, impresión de que se olvida ese fundamento. sí, sí, yo creo que, bueno, creo que también vos es algo interesante que haces en Argentina que nombrás, que nosotros estamos como bastante bien en esos términos y a veces nos olvidamos de esos términos y hoy en día en Argentina estamos más preocupados por los términos economicistas simplemente y nos olvidamos de eso. Y a veces tácticamente los partidos también liberales en Argentina se han aliado a lo que son los nacionalismos, las derechas más conservadoras y por lo tanto olvidado esas partes de los derechos civiles que son muy importantes, que yo creo que también yo reivindico constantemente lo que es el consumo de droga. Yo creo que nos hemos olvidado todas esas partes de lo que ha sido, por ejemplo, retomar a Murray Rothbard. Él fue aliado de la izquierda en los 70 pensando con el Partido Libertario, cuando creó el Libertarian Party en los Estados Unidos. Yo creo que también bueno, algunos pensamientos hoy en día nos hemos bastante tirado al conservadurismo y creo que nos hemos olvidado de eso, de esa defensa de los derechos, tanto de consumo de drogas, el permiso a la prostitución, que bueno, estamos bastante tirados, el aborto, sí, que hemos perdido ese enfoque, que es muy importante y creo que son las banderas primordiales también del liberalismo, no solamente es todo lo económico, lo de la disminución impositiva, los términos económicos. Y bueno, volviendo a ese tema, vos haces como unas acotaciones que Argentina tiene bastantes libertades civiles comparado al resto de los países, tan muy parecido a lo que es Europa o países de primera línea europea en libertades civiles, pero bueno, en un problema lo que es la parte económica y vos a veces tratar de entender por qué vamos para ese sector. Sí, a ver, eso es algo muy claro en el sentido de que uno puede ver desde el 85 a la fecha, si vos querés, de la recuperación de la democracia, que ha habido una suerte de avance en materia de libertades civiles y políticas, ¿no? No sé, uno puede pensar desde el divorcio con el gobierno de Alfonsín, pasando a la cuestión del servicio militar, digamos, obligatorio que fue abolido durante el gobierno de Menem, pasando al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género durante el kirchnerismo, ahora lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, me parece que es como estamos a las puertas del debate respecto del cannabis recreativo. Es decir, hay una sucesión, me parece a mí, de logros en materia de libertades civiles. Argentina es un país bastante tolerante en materia de la diversidad, uno ve las marchas del orgullo que son impresionantes cada vez más. Entonces, en ese sentido, si uno hace un balance
de ese plano, sí, Argentina me parece que es comparable con países que tienen altas libertades personales, ¿no? En esta materia. Ahora, es muy paradójico porque desde el punto de vista de las libertades económicas es un país completamente deprimido, ¿no? O sea, es lo opuesto total. Argentina está en un ranking muy, pero muy abajo, ¿no? Sí, Ese es el gran problema de Argentina, me parece a mí, ¿no? Argentina tuvo un gran inconveniente para resolver con la cuestión económica. Yo no soy economista, digamos, ¿no? Pero claramente cuando uno ve que uno tiene una inflación altísima, que la presión fiscal también es altísima, que no hay ningún tipo de incentivo a la inversión, a lo que es el emprendimiento privado, bueno, sí, ¿no? Ahí me parece que hay una falla, ¿no? Sí, esa es quizá la deuda, una de las grandes deudas a nivel de pobreza, es un escándalo, digamos, y sí, ese me parece que es un gran problema, ¿no? Ahora, quiero retomar algo que vos mencionabas sobre Rothbard. Yo ahora estoy trabajando en una antología sobre pensamiento libertario que va a salir el próximo año también, y que es muy interesante, ¿no? En esa antología estamos compilando toda una sección con la izquierda libertaria, o sea, que tiene que ver con la izquierda libertaria, que yo considero que es desconocida incluso para aquellos que se asumen liberales libertarios. O sea, efectivamente, en los últimos años ha habido una suerte de resurgimiento del paleolibertarismo, que en verdad son textos de la década del 90. O sea, toda esa tradición paleolibertaria, que es un giro reaccionario de extrema derecha, que va a una alianza básicamente con el tradicionalismo religioso, nace de un texto de Murray Rothbard que se llama Right Wing Populism, del año 1992, para que tengas una idea, ¿no? Bueno, sí, ahí está un poco el programa de las nuevas derechas, en ese texto de Rothbard del año 92. Y hoy es lo que tal vez se tornó más conocido, porque incluso Milei, de alguna manera, articula ese discurso. Bolsonaro, Orbán, todo lo que tiene que ver con las nuevas derechas, toman, me parece a mí, ese programa, digamos, donde hay una alianza táctica, sí, con el nacionalismo, con el patriotismo, qué sé yo. Ahora, es verdad que ese Rothbard existe, pero también hay un Rothbard de la década del 60, te diría, de fines de los 60, donde se va una alianza táctica con la New Left, digamos, con la izquierda, ¿no? Que no es tan exacto. conocido. Entonces, ese Rothbard sobre todo hay que buscarlo en una revista muy interesante que se llama Left and Right. Es una revista que se publicó durante 3 años, entre el año 65 y el año 68, si mal no recuerdo, 65-68, donde Rothbard fue a ese tipo de alianza, y ahí él es que fueron efectivamente las libertades civiles. O sea, se hizo causa común, por ejemplo, con los estudiantes que criticaban la intervención militar en Vietnam. Se hizo causa común, por ejemplo, con las formas autogestivas, autogestionarias del hipismo o de la contracultura, por ejemplo. Se hizo causa común con aquellos que buscaban la despenalización del cannabis. O sea, claramente hubo una confluencia, y esa parte de la historia del libertarianismo hoy está olvidada, está completamente olvidada, ¿no? Yo creo que es necesario volver tal vez a esos textos de la década del 60. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero forma parte, digamos, de la historia del liberalismo libertario. Bueno, en esta antología que estamos armando va a haber toda una sección de textos que tienen que ver con esa tradición, que hoy están ignorados, yo creo. Sí, completamente. Sí, volviendo a ese tema yo creo que esto lo relata, lo menciona mucho, por ejemplo, Agustín Laje, lo de las nuevas derechas, de esta derecha populista que planteaba en ese escrito Rothbard. Creo que lo retoman como reivindicando como que el camino a la toma del poder, que es el camino, el del populismo de derecha, sí. Creo que deberíamos retomar de vuelta esas batallas. Yo creo que nos hemos olvidado muchas veces. Quedan muy pocos de los autoproclamados libertarios que seguimos defendiendo. Yo creo que es muy importante estas defensas al consumo de estupefacientes, de descubrimiento. Me gusta mucho Lysander Spooner, por ejemplo, cuando en sus libros, en su ensayo de Los vicios no son delitos, creo que es muy importante la defensa del consumo de drogas, de poder descubrir por uno mismo. Y son cosas que deberíamos hacerlo, como mencionaste, ese principio lockeano de autopropiedad. Yo creo que todos estamos de acuerdo con John Locke, que podemos hacer lo que queramos con nuestros cuerpos para descubrir tanto en el consumo de drogas como en nuestra sexualidad
y no estar limitados contextualmente en estas ideas más conservadoras se han retroalimentado ahora por estos espacios, tal vez, no sé, libertarios o paleolibertarios, que sí, son del 90 y que han tomado valor, han tomado vuelo nuevamente en esta década. Sí, yo igual, y digamos, haría también un punto en el sentido de que, bueno, vos hablás de consumo. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. Yo soy partidario de la legalización, no del consumo, o sea, que cada uno haga lo que quiera, digamos, en el Sí, sentido de que si quieren experimentar con responsabilidad y con determinado criterio, lo hagan y que no sean penalizados por eso. O sea, yo estoy en contra de que una persona vaya a prisión por fumarse un porro, por supuesto, digamos. Esa persona no es un criminal, como vos decís, citando el texto de Lysander Spooner, que es extraordinario. Claro, obviamente, un vicio en todo caso, también hay que problematizar un poco la categoría de vicio, qué sé yo, pero supongamos, eso es un juicio moral. Supongamos que para algunos sí, fumar marihuana es un vicio, digamos, no es un crimen, en el sentido de que no debe ser penalizado. En todo caso, es una práctica personal que uno puede reprobar o que alguna persona puede reprobar, pero de ninguna manera debería estar atravesado por un esquema punitivo. O sea, para mí hay que sacarlo del esquema punitivo. Entonces, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Que cada uno haga lo que considere, que lo evalúe. Para algunos será un territorio de experimentación, para otros será un riesgo, en el sentido de que no quiero de ninguna manera decir que no puede haber riesgo, algunas personas pueden caer en adicciones, lo que pasa es que las sustancias no son todas iguales, no es lo mismo el cannabis que la cocaína, que la heroína, hay que diferenciar. Lo que sí me parece que es importante dar cuenta de una matriz no punitiva. Digamos, en ese sentido hay un texto central también, que es el de Thomas Szasz, que también es un autor muy poco mencionado por los autodenominados libertarios, digamos, que es Nuestro derecho a las drogas, ¿no? Es un autor que yo veo que, viniendo de una tradición claramente liberal libertaria, confluye con posiciones de Foucault, ¿no? O sea, Foucault también era partidario, sobre todo también confluye en lo que tiene que ver con la crítica a la psiquiatrización de determinadas conductas, ¿no? O sea, Foucault sí, venía de una mirada, en todo caso, más lindante con la antipsiquiatría, si vos querés, y Thomas Szasz entra en ese sentido. Venían de formaciones distintas, ¿no? Pero hay una convergencia, si vos querés, desde el punto de vista político. Los dos eran críticos de esquemas disciplinarios de determinadas conductas, los dos eran partidarios de una visión descriminalizadora, digamos, en relación con las sustancias. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, ahí se ve una convergencia muy clara de Foucault con posiciones liberales. De hecho, en mi libro, en Foucault y el liberalismo, está claro. O sea, Foucault analiza con mucho criterio la posición que tenía Gary Becker en relación con el mercado de las drogas, ¿no? Una posición descriminalizadora, ¿no? sí. Pero volviendo a lo que vos decías, sí, por ejemplo, ese texto de Lysander Spooner es un texto importante, digamos, ¿no? Que hay que releer todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, es muy conciso y muy potente. Creo que yo lo conocí por ese libro, por otras personas también, luchadores que están por el mismo enfoque que tenemos, a veces que nos tratamos de reenfocar, a veces no tanto en economía. Yo vengo de otra profesión, yo vengo del software, soy estudiante de ingeniería en software, bastante alejado de lo que es la filosofía, me gusta bastante el tema. Yo creo que es algo que se ha perdido en el discurso y bueno, trato de traerlo siempre a colación en los debates, de poder retomarlo. Creo que algunos pensadores, los pensadores argentinos liberales han hablado mucho tiempo. Alberto Venegas Lynch toma este texto de Lysander Spooner cuando llama a lo que es la despenalización del consumo de drogas en sus libros. Y bueno, nos hemos olvidado claramente y a veces cuando esos tratamientos de decir economicistas sobre que el despenalizar las drogas es malo porque atraería un mayor gasto desde el Estado por los problemas, es bastante raro desde el pensamiento hasta económico. Yo creo que los costos económicos que ha traído la guerra contra las drogas ha sido enorme. Las cárceles nunca habían tenido tantas personas presas por consumo en la historia y hoy en día por lo tanto el costo de recluir personas ha aumentado exponencialmente por haber prohibido las drogas. Yo creo que es todo lo contrario al despenalizarlas, eso, pero bueno, es un tema bastante complejo que deberíamos tratar de retomarlo constantemente y defenderlo. Yo creo que en tu libro, en este libro, hablabas de lo que es Foucault, de sus experiencias con las drogas, creo que especialmente el LSD.
Sí, bueno, hay una experiencia que Foucault tuvo en el LSD, con el LSD en el Death Valley, en Estados Unidos. Y que, bueno, sí, muchos interpretan que esa experiencia que él tuvo más o menos a fines de los 70 fue como un antes y un después, o sea, que hubo una suerte de cambio en su proyecto intelectual. No sé si fue tan así, digamos, pero indudablemente fue una experiencia que para él fue importante. De hecho, hay un par de libros que salieron hace poco donde se narra bien esa experiencia, ese viaje que hizo Foucault por California. Foucault fue muchas veces a California porque iba a trabajar, iba a dar clases, iba a dar conferencias, trabajaba mucho, digamos, en esa zona. Tenía un público que era fuertemente interesado por su obra, ¿no? Y él además sentía digamos, como una atracción muy fuerte por Estados Unidos y por California particularmente. De hecho, él decía que podía trabajar con mucha más libertad en Estados Unidos que en Francia, digamos, en aquel momento. Seguramente tenía que ver también con, vos pensá, digamos, ¿no? Estados Unidos, década del 70, más o menos mediados a fines de los 70, principios de la década del 80, había toda una emergencia contracultural, sobre todo en la costa oeste, muy importante. Para Foucault era central San Francisco y particularmente el gueto Leather, digamos, lo que era el gueto sadomasoquista, era algo completamente nuevo para esa época, para ese momento. Él veía en la calle hombres vestidos con sus chaquetas de cuero, digamos, sin ningún problema. Había, digamos, como una comunidad edificada en torno a esa práctica, a ese estilo de vida. Foucault descubría un estilo de vida que no conocía y eso le parecía sumamente interesante, ¿no? Y yo creo que como parte también de ese descubrimiento está su experiencia con LSD, con ácido, ¿no? En mi libro, en este texto, La creación del placer, hablo de determinadas experiencias que Foucault tuvo con drogas. Sin duda, el ácido fue central, pero también probó otras, qué sé yo, la cocaína, el hashish, el cannabis y demás. Pero Foucault tenía como una relación con la droga muy interesante. Él trabajaba de manera estrictamente sobrio, era como un monje, te diría. Y tenía determinados espacios de experimentación. El LSD era un espacio de experimentación que lo hacía de vez en cuando, no era un usuario muy habitual, digamos, ¿no? Distinto, por ejemplo, de Sartre, que era un filósofo que sí, que tomaba anfetaminas para escribir, por ejemplo, ¿no? Y alcohol. Foucault no, Foucault tenía un vínculo con las drogas puramente, te diría, hedónico, puramente, digamos, como de experimentación, pero no tenía que ver con el trabajo, ¿no? Eran dos cosas que disociaba profundamente, ¿no? Yo creo que lo que él encontraba básicamente en esos placeres eran precisamente como la ruptura de la subjetividad, eran lugares donde uno descubría algo que no sabía que formaba parte de uno, ¿no? Bueno, sí, en general cuando uno experimenta en materia de drogas o en materia de sexualidad, no es tanto para solidificar una identidad particular, sino para romper la identidad, para quebrar la identidad. Y en ese sentido yo te diría que Foucault es muy crítico de las políticas identitarias. Ya en la década del 80 planteaba que la identidad era una cárcel, digamos, ¿no? Que uno debía salirse de esa dinámica de la identidad. Por eso también es un pensador un poco incómodo para las posturas progresistas actuales, que son fuertemente identitarias, ¿no? O sea, hay una solidificación de una posición identitaria, sobre todo en términos sexuales, digamos, ¿no? Y bueno, Foucault era crítico de la cristalización identitaria, no porque no pensara que eso era necesario o fue necesario en un primer momento para precisamente conquistar determinados derechos, ¿no? Eso es necesario, indudablemente, solidificar una identidad para conquistar derechos, para buscar reconocimiento, porque si no hay una identidad firme, no hay ningún reconocimiento estatal posible, porque uno no tiene entidad. Pero después de esta conquista de derechos, bueno, Foucault veía un peligro que era que esto derivara a una suerte de gueto, un gueto, una cárcel, una dinámica muy endogámica, y es lo que él ya marcaba, ¿no? O sea, lo vio de manera bastante premonitoria en la década del 80, digamos, ¿no? Sí, mucho. Excelente. Excelente. Sí. Sí, es bastante interesante el texto. Yo lo trataba de leer, lo estaba siguiendo un poco, iba a prestar un amigo que también. De Michel Foucault siempre tenemos ese desconocimiento muy reivindicado a veces por los sectores más de izquierda. Creo que vos tenés además de este libro, creo que lo mencioné, pero bueno, ese otro libro, Foucault y el liberalismo, en el que tratás de enfocarlo bastante.
enfocarlo Sí, bueno, bastante y bueno, con esto. puedo mostrarlo por las dudas para que lo... Este es Foucault y el liberalismo, ¿no? Esta es mi tesis de Sí, doctorado en formato de ensayo, digamos. Es un libro de filosofía política, como le comentaba a tu, digamos, al otro chico que estaba antes. Pirin, sí. Foucault, exacto. Y esta es la creación del placer, este sí es el nuevo, ¿no? Que es más bien un libro de ética, donde trabajo estos temas que estamos hablando, de sexualidad, de placeres, de drogas, desde una perspectiva Foucaultiana, las militancias específicas de los últimos años. Para mí, los dos textos se pueden leer de manera complementaria, o sea, acá hablo de política, acá hablo de ética desde un punto de vista Foucaultiano, ¿no? Sí, un poco en relación con lo que Sí, vos decías. A ver, Foucault es un filósofo que es difícil de etiquetar desde el punto de vista político también. O sea, primero no hay un Foucault, hay diferentes etapas, como en casi todos los filósofos, yo te diría. O sea, si uno, digamos, si uno lee un filósofo interesante, ese filósofo en general suele interpelarse, suele cuestionar sus posiciones, suele salirse de determinadas posiciones. A ver, lo mismo pasó, por ejemplo, con Hayek. Hayek no pensó siempre igual. Hay un Hayek joven que era socialista fabiano y que pocos lo recuerdan, sí, digamos, ¿no? Incluso hay un sí, Alberti que era musista, digamos, ¿no? Quiero decir, todos los filósofos y todos los intelectuales de Fuste, verdaderamente, tienen diferentes etapas. Bueno, Foucault también. O sea, hay un Foucault muy joven, que se afilió al Partido Comunista. Estuvo afiliado 2 años en la década del 50 porque era parte también del espíritu de la época, digamos, ¿no? Rápidamente se va de esa afiliación, se desafilia porque conoce Polonia desde adentro, conoce lo que era un régimen de características comunistas, digamos, y además era homosexual, por tanto se sentía profundamente incómodo desde esa perspectiva, porque el Partido Comunista además era fuertemente homofóbico, entonces se aleja. Después asume posiciones más cercanas al gaullismo, a lo que sería una posición conservadora en la década del 60. Después, a principios de los 70, aparece el Foucault tal vez más conocido, más popular, que sí asume posiciones de izquierda más dura, se acerca al maoísmo. Él no es maoísta, pero tiene diálogo con estudiantes maoístas, y asume posiciones de una izquierda más radicalizada, pero de todas maneras una izquierda crítica de la estatalidad. Y después este Foucault que trabajo más yo, de fines de los 70, que es el Foucault liberal, entre comillas, ¿no? Que es un Foucault que técnicamente yo creo es socioliberal, porque se acerca a una ala del Partido Socialista, al ala rocardiana. Michel Rocard fue un líder político muy importante en Francia, digamos, que básicamente planteaba una suerte de renovación del Partido Socialista a partir de ideas más bien liberales, ¿no? Si vos querés, fue algo así como el germen de lo que se conoció como la tercera vía, con Tony Blair, por ejemplo, en Inglaterra, o incluso con Bill Clinton en Estados Unidos. Eso es la década del 90. Bueno, yo sí. creo que ese tipo final estaba cerca de esas posiciones socioliberales. Entonces, como uno ve, hay diferentes momentos, como insisto, como cualquier filósofo interesante que se interroga y que va modificando sus posiciones, ¿no? A ver, es muy raro, salvo que uno sea, no sé, una momia, que no modifique sus posiciones políticas en vida, ¿no? En general, digamos, si uno tiene determinada inteligencia, si uno tiene juicio crítico, va modificando sus posiciones políticas en vida. Sí, sí, creo que es parte de nuestra, de poder criticarnos y poder descubrirnos. Sí, bastante interesante. Yo creo que, bueno, ahora tengo que buscarlo, este libro que me lo había ofrecido mi amigo, tu libro, el de Foucault y liberalismo, para comenzar a leerlo, yo creo que bastante interesante. No sé si querés mencionarlo, dónde lo podemos conseguir para los que están escuchando, dónde lo podemos encontrar. Están en todas las librerías de la Argentina, o sea, se consiguen en cualquier librería, en las cadenas en Yemi el Ateneo, en Cúspide, en cualquier librería. También está en América Latina, digamos. Está el formato digital, lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir está en Google también, o sea, en fin, el libro está distribuido por todos lados. Lo pueden comprar en el sitio de Galerna, galernaweb.com, lo pueden conseguir ahí, que es la editorial. En fin, el libro está en formato físico, digital, está distribuido este último como Foucault y el liberalismo, los dos textos, ¿no? Sí, perfecto. No, excelente. Creo que no nos ha quedado has hablado todo el libro, hemos podido hablar un montón. Ahí estaba viendo si nos han dejado preguntas para hacerte con respecto al libro. Y si no, bueno, si las pueden ir dejando, creo que me había dejado un chico, había dejado una pregunta.
Si no, las pueden ir dejando de vuelta y ahí las voy a ir leyendo, así se las vamos pasando a Luis Diego y se las hacemos. A ver, esto es bastante difícil. Vamos a ver. Acá encontramos una. Nos pregunta Fran Zarza. ¿Nos podrías adelantar cómo se veía la sexualidad en cada etapa brevemente según tus ideas y las de Foucault? Pregunta. Sí. Bueno, sí, a ver, eso tiene que ver con la primera parte del libro, ¿no? Lo que yo analizo ahí son determinados conceptos, no míos, son conceptos de Foucault, digamos, ¿no? Un concepto es el concepto de afrodisia, o sea, cómo entendían sobre todo los griegos, y después hay una traducción latina, ¿no? Afrodisia es algo así como placeres de Afrodita, básicamente tiene que ver con relaciones sexuales. Foucault analiza con mucho criterio toda esa etapa de la antigüedad, sus últimos libros, La historia de la sexualidad 2, 3, trabajan sobre esa cuestión. Básicamente ahí el tema es el exceso, o sea, cómo los antiguos regulaban las prácticas sexuales, evitando en lo posible el exceso, ¿no? Dejarse llevar por las pasiones era un problema importante para el griego, sobre todo, ¿no? Los griegos buscaban la moderación, el justo medio, todas las éticas de la antigüedad tienden a la regulación, a la autorregulación. Autor. Ese elemento es muy importante para Foucault. Después, ya después, digamos, cuando Foucault piensa el cristianismo, aparece otro concepto que es el concepto de carne, ¿no? La carne sí, a ver, es pensar la sexualidad a partir de la figura de pecado, de la figura de la deuda, del mito cristiano, de la caída, básicamente, ¿no? Ahí aparece el tema del deseo más fuertemente, digamos, en el sentido que según Foucault el cristianismo es algo así como una máquina de codificación, ¿no? A partir de la confesión cristiana, de qué es lo que uno desea, ¿no? Hay una codificación que él, incluso hasta, eso se puede extender hasta el psicoanálisis, ¿no? Eso es lo que a veces origina críticas de los psicoanalistas, porque dicen, bueno, digamos, digamos, la confesión católica al diván psicoanalítico parecería haber una continuidad para Foucault. Bueno, en definitiva, más allá de la discusión, lo que quiero decir es que es central para Foucault el tema de la confesión y la codificación de los deseos desde el punto de vista del cristianismo. Y después, por último, la noción de sexualidad en la modernidad, ¿no? Es decir, y ahí Foucault va a criticar fuertemente la idea de la hipótesis represiva, la idea de que somos reprimidos. Bueno, sobre todo Foucault lo que va a plantear, no, que el poder no es represivo, que no hay una interdicción, no hay una prohibición, eso puede existir en algún momento como una suerte de mecanismo, pero que básicamente el poder funciona produciendo, induciendo, incluso estimulando, ¿no? A que uno hable de determinadas cosas, ¿no? Bueno, eso es como sintéticamente todo lo que tiene que ver con la primera parte. Yo te diría, afrodisia, carne, sexualidad son las tres formas en las cuales Foucault detecta que Sí, se denomina la experiencia de la sexualidad. excelente. Creo que quedó bastante respondida la pregunta. Después, nos pregunta Sebastián Citrea, dice, ¿cuál cree que sería hoy en día el rol del feminismo de los movimientos LGBT? Creo, El rol, desde un el punto. rol, El rol de los movimientos LGBT y del feminismo. Yo creo que debe centrarse más que todo en el pensamiento liberal de estos. ¿Cuál sería nuestro rol? ver, lo que yo no sé si podría decir cuál es el rol y creo que tampoco tengo la autoridad. Lo que sí me parece a mí, digamos, es que hay que leer las cosas en su contexto, digamos, ¿no? Como decía antes, ¿no? Es decir, si uno trata de analizar estas cuestiones desde el prisma Foucaultiano, Foucault era bastante crítico de la dinámica de la identidad. Entonces, a veces lo que yo veo en estos movimientos, tanto el feminismo como la diversidad, es que se pone demasiado el énfasis en la cuestión identitaria, como en cierta dinámica identitaria. Entonces eso me parece un problema, porque terminan siendo determinadas jaulas, ¿no? Hay una lógica endogámica en relación a eso. Hay una normatividad muy fuerte, que si uno se sale de esa normatividad es hasta castigado, y ahí vienen, por ejemplo, ciertas dinámicas de cancelación y todo esto que circula ahora, ¿no? Entonces, eso puede ser un riesgo. Dicho esto, sin embargo, igual creo que
A veces es necesario polarizar o hacer esas actividades en un sentido identitario para evitar la reacción conservadora. Ahora estamos viviendo un momento de una suerte de reacción fuertemente clara. Entonces, a veces es necesario Sí, significar esa identidad en defensa de los derechos. Ahí aparece, si vos querés, cierto costado libertario. Me parece a mí que todo lo que tiene que ver con la defensa de la autonomía de los cuerpos es un principio de corte liberal e incluso libertario, digamos, ¿no? Entonces sí, ahí puede haber una convergencia, pero dando cuenta igual siempre de este riesgo de una identidad que puede devenir jaula, y ahí hay que tener como cierta distancia, desde mi punto de vista. excelente. Excelente. Y por último nos pregunta Agustín Lucero si ve alguna posición política actual en la que Foucault se vería como votante. Pregunta. ¿Como votante? Si verá como votante alguna posición política actual que Foucault sería votante de ellos, nos pregunta. Y yo no sé si podría Bastante decir difícil. eso. Es muy difícil, es hacer como política ficción, digamos. Y además, Foucault siempre era como muy impredecible, o sea, es muy difícil de predecir dónde estaría posicionado hoy, porque siempre hacía cruces en diagonal y salía por lugares absolutamente impensables, ¿no? No lo sé, no, digamos, honestamente no lo sé. Tengo la impresión, esto es una visión subjetiva, de que no estaría cerca de ninguna de las posiciones extremas. Digo, si uno ve el Foucault final, precisamente este Foucault de la década del 80, tendría precisamente a cierta moderación. Entonces, quizá si uno toma ese último Foucault, este Foucault que yo decía cercano al socioliberalismo rocardiano, bueno, si uno trata de llevar esa posición a hoy, esa posición hoy es una posición más bien de centro, que va de, si vos querés, una fuga por extrema derecha y por extrema izquierda. Entonces, pero bueno, eso es lo que uno podría hacer proyectando esa posición del Foucault final, ¿no? Sí, creo que queda contestada. Sí, es algo difícil la pregunta. Yo creo que viene también, creo que vos te sentías identificado, vos siempre decís en ese sentido de lo que es política, que vos te sentís identificado más serías un votante del Partido Demócrata en, Bueno, sí, a en ver, Estados Unidos, en ese sentido de más socioliberal que comentás. También sí, a crees ver, ahí. trato un poco de responderte, sí, a ver, en este marco, yo creo que hay un marco de mucha radicalización. Por derecha hay una radicalización muy fuerte, también por izquierda, digo, no sé, populismo de derecha, populismo de izquierda, son posiciones que a mí no me resultan simpáticas para nada, ¿no? Probablemente esa posición de centro, si vos querés de centro-izquierda, puedo tener posiciones de centro-izquierda a veces, es una posición poco sexy hoy, no es una posición que cautive a mucha gente, ¿no? Pero bueno, es lo que me parece a mí razonable, digamos, ¿no? O sea, sí, a ver, en Estados Unidos yo votaría al Partido Demócrata, eh, dando cuenta de que igual hay un sector del Partido Demócrata que fuga más hacia esquemas populistas de izquierda con los cuales yo no coincido para nada, digamos, ¿no? Yo estoy más cercano probablemente de las posiciones más centristas del Partido Demócrata. Biden, sí, a pesar de que le puedo criticar un montón de cosas, me parece que dentro del tablero político de Estados Unidos es la opción que yo, digamos, tomaría. Sí, yo me trato de mover por el centro, centro-izquierda, a veces en cuestiones económicas también centro-derecha, entonces, pero digamos, trato de moverme por ese lugar. Los extremos a mí no, ya no me simpatizan, digo, yo ya no tengo 20 años y no me resulta seductor ninguna hipótesis de corte revolucionario para nada, Creo que quedó contestado ahí. Está bueno, interesante para poder comentar también tu posición política en la que te encontrás. Nos encontramos todos hoy en día en esta parte también de, sí, de esa radicalización de las ideas, tanto ideas conservadoras y todas estas ideas woke que vos a veces mencionás en tus textos que escribís en unas webs como Seúl, etcétera. digamos. Uh -huh. Y bueno, no sé si queda alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta más sobre el libro, sobre Foucault, o tal vez sobre a Luis Diego, le quieren hacer alguna pregunta. Ya que es bastante interesante tu postura, ya que a veces estamos acostumbrados a siempre tener estos pensamientos liberales, estos liberales en Argentina,
más corte economicista y a veces no tanto del lado social, del lado sociológico, nunca hacemos estos análisis que son muy interesantes, que tenemos muchísimo para hablar, muchísimo para charlar y bueno, que es una lástima. Y ahí pregunta Agustín si viene algún día a Mendoza, que nosotros somos de Mendoza, ya tampoco me presenté ahí, soy de Mendoza, somos todos los mendocinos acá que... Fui a Mendoza varias veces, estuve en Mendoza creo que 2 o 3 veces. Es una provincia que me encanta porque además amo el vino. A mí me encanta el vino, así que para mí Mendoza es un paraíso. Se come bien, se bebe bien, hay gente linda, es una ciudad preciosa. Es más, yo creo que yo soy fuertemente porteño, tengo que ser honesto. Me encanta la ciudad de Buenos Aires, soy muy porteño. Pero fuera de Buenos Aires, si tengo que elegir otra ciudad, es Mendoza. Casi seguro, te digo. Así que cuando quieran podemos estar ahí. Y además estamos muy parecidos a California, hablando de California, tanto que hemos hablado de Foucault, ahora con él tenemos varias pintorescas apariencias a lo que es California en varias cosas. Bueno, entonces Luis, cuando quieras estás invitado a Mendoza. Nosotros ahora estamos proponiendo lo que es la lectura de diferentes libros y en un club de lectura que tenemos acá en Mendoza. La idea es, bueno, proponer lo que sería tus libros, de poder charlarlos, debatirlos entre el grupo de los chicos y poder incluir otras lecturas que a veces nos olvidamos. Yo trato siempre de incluir lecturas más sociológicas a veces y no tanto economicistas, porque ya creo que te hemos hablado un montón de cosas de economía y creo que ya está aburrido porque ya sabemos a dónde vamos. Creo que estamos todos de acuerdo, pero lo que no nos ponemos de acuerdo hoy en día es en la parte sociológica de lo que es el pensamiento liberal. Creo que un poco rara, de manera rara, extraña, que no nos ponemos de acuerdo cuando hemos estado de acuerdo históricamente en los pensamientos que defendíamos en los 70, en el siglo XIX, cuando pero bueno, hoy en día hemos cambiado. Creo que estas polarizaciones políticas de extremistas que vos mencionás, creo que nos ha separado y nos ha perdido un poco el foco de las ideas que defendemos también. Así que bueno, lo vamos a mencionar a Foucault. También es interesante los libros de cómo lo planteas, lo que es el poder para Foucault, y vos cómo lo hablás en tus libros, lo que es tu tesis doctoral que nos comentabas, que es Foucault y el liberalismo, que bueno, para mencionar, creo que esa tesis doctoral la defendiste hace poco, y que tuviste una nota sobre esa, unos Hace años. 2 años. Este libro Ya, es del año 2020, Foucault y el liberalismo es del 2020 y la 2020. definición es del 18, ya pasaron unos años. Me pasaron unos años. Pero bueno, invitamos a todos, bueno, a ir leyendo y nosotros, de otra parte, acá en Mendoza, de incluir estas lecturas que son muy interesantes teniendo este punto de vista y cómo analizamos el poder y lo que es los placeres desde Foucault y desde tu punto de vista, desde la ética en este libro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay Listo. otra pregunta, si no, estamos en contacto. Cuando quieran puedo conversar con ustedes sobre lo que les interese. Excelente. Sí, estamos en contacto, Luis. Y bueno, ahí dejamos unos minutos y no dejan la pregunta más nadie. Creo que vamos cerrando ya el streaming. Ahí que teníamos. Bueno, ahí está José Venegas, le mandamos un saludo. Y José Venegas, otro sí. defensor grande de este pensamiento que estamos hablando, de que nos hemos olvidado de estas defensas. Y bueno, entonces no queda más nada, no hay más nadie. Y bueno, como te invitamos a Mendoza a charlar y cuando quieras a tomar un vino mendocino y a dar un recorrido por las bodegas que siempre creo que a todos les agrada. Bueno, buenísimo. Gracias, chicos. Gracias, un placer. No, gracias a vos, Luis. Chao. Placer a vos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.